¿Qué tal? Soy Eduardo Vargas y les voy a hablar de lo que son las cartas de crédito. Bueno, empecemos con el origen, de dónde provienen, cómo iniciaron, cómo comenzaron estas cartas de crédito. Estas cartas de crédito son originadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial debido al cierre de fronteras. Este cierre originó problemas en las transacciones comerciales debido a que muchas veces el vendedor no recibía el pago por la mercancía que ya había enviado y otras tantas veces el comprador no recibía la mercancía que ya había pagado con anterioridad, por lo que se comenzó a condicionar las ventas a la existencia de una garantía de pago. Es decir, comenzaron a hacer este tipo de condiciones de que hasta que tú no me demuestres que ya me mandaste la mercancía, yo no te voy a entregar, yo no te voy a dar el pago. Un poco después, en el siglo XIX, el Reino Unido decidió legislar esto como lo que hoy conocemos como las cartas de crédito. Pero, ¿qué son? ¿Cuál es su definición en sí? Bueno, primero que nada debemos de saber que esto es un método de pago. Es decir, es el método con el cual nosotros vamos a poder designar la manera en que vamos a pagar o en que nos van a pagar. Pero una definición un poco más técnica sería la orden condicionada de pago que recibe un banco de pagar a un beneficiario, en este caso sería el vendedor o el exportador, por cuenta y orden de un ordenante que en este caso sería el comprador o el importador, a través de un banco corresponsal contra la presentación de ciertos documentos. Es decir, que en palabras más fáciles, más sencillas, es la orden que da el importador a su banco de que le pague el exportador siempre y cuando éste le presente cierta documentación. Una vez visto qué son, de dónde vienen, cómo se originaron, todo eso, ¿cuáles son las funciones o qué vino a mejorar, a brindar las cartas de crédito? Bueno, para el importador funciona prácticamente como una garantía de que va a recibir su mercancía. Es decir, que esto ¿por qué? Pues más bien, porque el importador no va a proceder con el pago hasta que no vea los papeles o la documentación correcta que indique que su mercancía ya está en camino. Mientras que para el exportador esto funciona como garantía de que obtendrá su pago por los bienes o servicios entregados. Esto en el punto de que para el exportador es una seguridad de que siempre y cuando él demuestre los documentos que le indica el banco del importador, va a obtener su pago, incluso si el importador no cumple con los términos y condiciones que se hayan acordado en un principio. ¿Cuáles son las características de estas cartas de crédito? Bueno, la primera de todas es que se necesita la documentación requerida para que pueda proceder el pago. Básicamente lo que hemos estado comentando en diapositivas posteriores. La segunda característica es que proporcionan seguridad. Como ya lo mencionamos, esto proporciona seguridad tanto para el importador de que va a recibir su mercancía como para el exportador de que va a obtener su pago por la mercancía. La tercera característica es la internacionalización. Este método de pago, este instrumento, vino a facilitar el comercio internacional, por lo que derivado de eso hay una mayor internacionalización. Otra característica de estas cartas es la flexibilidad. A lo largo de los años se han ido desarrollando, se han ido añadiendo nuevos tipos de cartas de crédito que se van acoplando y van cubriendo nuevas necesidades que nacen en los mercados. Como última característica, tenemos que normalmente intervienen tres bancos. ¿Cuáles son estos tres bancos? Bueno, el banco del importador, que también se le llama el banco emisor, el banco del exportador y un banco confirmador en unos tipos de cartas de crédito que veremos a continuación. ¿Cuáles son los tipos de cartas de crédito que existen? Bueno, como ya les mencionaba anteriormente las características, conforme los años se han ido desarrollando nuevos tipos que van cubriendo nuevas necesidades que surgen. El primer tipo de carta que tenemos es el revocable, que es aquella carta que puede ser modificada y cancelada o cancelada por el banco emisor sin previo aviso al beneficiario. Es decir, que si un día para otro el banco emisor decide cancelarla o implementar un nuevo requerimiento, no necesita ni avisar ni el permiso del exportador para realizar este cambio. Después tenemos la irrevocable, que es aquella que no puede ser modificada ni cancelada si no tiene el consentimiento de los involucrados. Es decir, que para que pueda haber un cambio o la cancelación de esta carta emitida, deben de estar de acuerdo todos los que forman parte de este trato, tanto el importador como el exportador, como el banco del importador y el banco del exportador. Después continuamos con la confirmada, que es aquella que brinda una capa adicional de seguridad al comprometerse a pagar al beneficiario. Es en este tipo de carta de crédito donde entra el banco confirmador,
donde básicamente la función de esta carta es, ¿sabes qué? Si el banco del importador por alguna razón no te cumple con el pago, entro yo banco confirmador y yo te cumplo con el pago. Entonces, básicamente es tener como doble filtro de seguridad. Después tenemos la documentaria, que es en aquella que se necesita de documentos específicos antes de que se realice el pago. Es básicamente lo que hemos venido viendo en las diapositivas anteriores, que es este tipo de cartas de crédito es el que te requiere cierta documentación. Suelen pedirte facturas comerciales o certificados de origen normalmente. Después continuamos con la transferible, que es aquella en donde el beneficiario original puede transferir una parte o la totalidad de sus fondos, de los fondos que vaya a recibir a otros beneficiarios. Este es muy útil ya que si tú como exportador estás esperando tu pago para poder liquidar proveedores, este tipo de carta te va a facilitar mucho ese proceso, ya que en vez de que te llegue a ti el dinero y luego de ahí tengas que pagar a tus proveedores, más sencillo le dices al banco del importador, oye, ¿sabes qué? A mí transfiéreme nada más el 50% de los fondos y lo demás quiero que vayan destinados a tales cuentas. Después tenemos la no transferible, que como lo dice su nombre, son aquellos fondos que solo pueden ser usados por el beneficiario original, es decir, que no los puedes transferir a ningún otro beneficiario. Después tenemos la rotativa, es aquella que permite que el beneficiario realice múltiples retiros o envíos dentro de un límite determinado y durante un periodo específico. Tenemos también la stand-by. Esta se utiliza como una garantía financiera para respaldar obligaciones en caso de incumplimiento. Es decir, en otras palabras, este tipo de carta te asegura que aunque el importador incumpla los términos y condiciones estipulados y establecidos en un principio, el exportador va a recibir su pago. Tenemos también la revolvente. Es aquella que permite al beneficiario utilizar y reponer repetidamente el crédito dentro de un límite y periodo determinado. Ok, básicamente, ¿a qué se refiere con revolvente? Bueno, básicamente esto funciona como una tarjeta de crédito. A ti te facilitan cierta línea de crédito. Si tú la liquidas en tiempo y en forma, automáticamente se te abre otra vez esa línea de crédito y así sucesivamente, siempre y cuando tú estés liquidando ese monto en tiempo y en forma. Después tenemos la de exportación. Es aquella donde se le notifica el compromiso de hacer efectivo el pago a su favor, presentando la documentación requerida. Creo que esta queda muy clara. Igual que la de importación, que es aquella que es emitida por el banco del importador para garantizar el pago del exportador. Básicamente esta es como la base. La base de las cartas de crédito es la carta de crédito de importación. Y por último tenemos un tipo que si bien no viene relacionado, no viene como incluido en los tipos generales que se manejan en el comercio internacional, el Bancomext, es decir, el Banco Nacional de Comercio Exterior, sí lo incluye dentro de sus tipos, que es la doméstica. Esta se utiliza cuando las partes involucradas que realizan las transacciones se encuentran en el mismo país. Ok, ya vimos los tipos, qué son, las funciones, pero ahora ¿cuáles son los pasos que necesito seguir para poder emitir esta carta de crédito o más bien para utilizar esto como mi método de pago? Bueno, el primero de los pasos es acordar entre el comprador y el vendedor, importador o exportador, que la carta de crédito se va a utilizar como el método de pago. El segundo paso es que el importador vaya a su banco de preferencia a solicitar la carta para que éste emita la carta y ponga como beneficiario al exportador. El tercer paso, ¿cuál es? Bueno, se le debe hacer llegar esta carta al banco del exportador. Una vez que esta carta llega al banco del exportador, viene el cuarto paso. Este banco se encarga de verificar la autenticidad de la carta y se la tiene que hacer llegar al exportador. Ya que le llega al exportador, como quinto paso el exportador debe enviar la mercancía, porque el paso que viene después es básicamente que el exportador haga llegar los documentos del envío de mercancía a su banco. Como penúltimo paso, estos documentos que envía el exportador a su banco, el banco del exportador se debe de encargar de mandarlos ahora al banco del importador para que éste los reciba, los verifique y una vez haga ese proceso, el importador acceda a proceder con el pago. Ok, ya vimos cómo sacar la carta de crédito, todo el proceso y lo que quieras, pero ahora, ¿cuál es la duración de este proceso? ¿Cuánto va a tardar en salir mi carta de crédito? Bueno, la emisión de las cartas tarda 5 días hábiles, pero es muy importante saber que para que ésta se pueda emitir se debe de contar con lo siguiente: el formato original de solicitud de emisión
Y en caso de provisión de fondos, se debe de contar ya con el depósito y la comisión, o en caso de que sea una línea de crédito, deberá estar liberada por el banco de tu preferencia o la institución que te vaya a brindar la línea de crédito. Durante todo este proceso van a surgir ciertos cargos o costos. Por ejemplo, los cargos de apertura, que es una cuota que se cobra por la expedición de la carta. Es decir, es un costo que simplemente nos van a cargar por el hecho de emitir esta carta. Después tenemos el cargo por retiro aplicable al final del periodo. Estos cargos normalmente surgen por asesorías del banco, obligaciones regulatorias de los países que no teníamos contempladas o por cargos del banco del exportador que tampoco teníamos contemplados. El encargado de regular estas cartas de crédito en el mundo, en el comercio internacional, es la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, en México, el que se encarga de promover el uso de este método de pago es el Bancomext, que como ya les comenté es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Si nosotros como importadores queremos una línea de crédito con el Bancomext o simplemente queremos que nos ayude con la emisión de la carta, necesitamos cumplir con los siguientes requisitos. Si deseamos abrir una línea de crédito con ellos, con el Bancomext, deberá ser mayor a 3 millones de dólares o en su defecto a lo equivalente en pesos. En caso de que usemos provisión de fondos, deberemos de cubrir el 100% de la operación mediante un depósito y hasta un 10% adicional. Deberemos entregar la documentación legal de la empresa requerida por Bancomext para la debida identificación del cliente. Debemos de entregar debidamente requisitada la solicitud de emisión de cartas de crédito irrevocable proporcionada por el Bancomext y debemos cubrir el importe de la comisión correspondiente. Básicamente, esta sería la mejor opción de obtener una línea de crédito o la mejor opción con la que podemos emitir nuestra carta porque es una empresa básicamente ligada al gobierno, entonces por lo que habría más seriedad, más seguridad y más confianza. Es decir, que en conclusión, considero que esto ha sido un instrumento o un método, como se le quiera ver, que ha venido a revolucionar el comercio internacional y que sin duda alguna ha brindado grandes cosas a este como confianza, seguridad, facilidad y flexibilidad. Esto ha hecho que el comercio internacional entre los países, entre continentes, entre todo, crezca y se desarrolle de una mejor manera. Por mi parte esto sería todo. Gracias.